Hermanos, por algunos domingos vamos a estar meditando en algunos temas misceláneos, sin ningún orden en particular, y por un par de domingos espero estar hablando de qué es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Para nadie es un secreto que al venir a esta iglesia, por estimaciones externas, uno de los títulos que se nos adjudica con facilidad es el de legalistas. Nuestras declaraciones, enseñanzas y prácticas son tildadas con frecuencia de legalistas. Entre las acusaciones más duras que se nos hacen está la idea de que no creemos en la gracia de Dios y que imponemos a los hombres cargas semejantes a las de los fariseos. Ahora bien, al escuchar estas críticas, se supondría que quienes las emiten, por vía de contraste, son la verdadera expresión de lo que es la gracia, ¿no cree? Bien. Sin embargo, al examinar con cuidado, descubrimos que muchas veces ni siquiera existe una definición clara de lo que es legalismo. Cada quien usa esa palabra como quiere, cada quien introduce su propio significado al título legalismo y desde su propio significado lo acomoda a su contexto y desde allí etiqueta a los demás. En consecuencia, todo aquello que no encaja exactamente con sus convicciones o deseos personales es tachado de legalismo. Así, descalificar se convierte en el camino más fácil. Pero bien podríamos citar Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es cierto, hermanos, que vivimos en un mundo que se endurece cada vez más contra el Evangelio y contra los mandamientos de Dios. Segunda Timoteo 3, 1 al 5 hace una declaración muy sugerente, pudiéramos decir, sí realista, poco pesimista. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De dónde está el peligro? Que tendrán apariencia de piedad. Eso hace los tiempos postreros, tiempos peligrosos, que muchas de estas cosas encontraremos gente que anda en estos caminos y el gran peligro es que lo pondrán bajo una apariencia de piedad. Lo más triste es que la misma verdad que debería ser proclamada desde los púlpitos es combatida desde las iglesias, al punto que muchas veces es necesario rescatar la verdad de en medio de comunidades que la han contaminado. Hace algún tiempo un predicador que ya partió con el Señor se metió en un gran problema por decir que la iglesia en Latinoamérica debería ser evangelizada de nuevo. No, eso le dieron piedra, hermano, porque aquí creemos que estamos en un avivamiento reformado. Pero hermanos, a veces las mayores defensas que hemos hecho a favor de la verdad ha sido defendiéndola
de las iglesias que deberían estarlas proclamando. Imagínese usted, hermano, en nuestros círculos se han hecho convenciones, enseñanzas para hablar de por qué una iglesia no debería reunirse el día del Señor en la tarde. ¿Parece usted, hermano? Gente que usted tiene en sus contactos, que está buscando cómo deshacerse del yugo de Cristo. Rescatar la verdad de iglesias que la deberíamos estar proclamando. Por ejemplo, ¿no? Pero en tiempos apostólicos se afirmaba ya, hermanos, Judas 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que apoyados en la doctrina de la gracia, convierten la gracia en una ocasión para el libertinaje de la carne, negando así al único soberano. Es decir, cuando usted o cuando cualquier persona, incluso iglesia, se quiere quitar el yugo de Cristo, se está queriendo deshacer o negar que Jesucristo es soberano. O sea que, aunque Él es rey, le estamos diciendo, su reinado sobre nosotros tiene límites. O sea, usted no nos puede gobernar absolutamente. Eso es negar el señorío de Cristo. En este contexto, hermanos, el término legalismo se ha vuelto una excusa cómoda para proteger los compromisos con el mundo y justificar la desobediencia. Unos ejemplos, hermano, para explicar lo que estoy diciendo. Si no se quiere enfrentar el asunto de la adoración, conforme la palabra lo dice, entonces se tilda de legalismo el principio regulador. ¿Ya? Decir, no, a mí me gusta, es que desde pequeño me siento atraído por los movimientos caribeños y tengo una afición porque en la adoración tengo que estarme moviendo un poquito y me gusta a mí, de todas formas, las baladitas y todo. Entonces, cuando usted escucha la doctrina del principio regulador, es fácil decir, eso es legalismo. ¿Sí ve? Yo he hecho compromisos internos con el pecado, la mundanalidad, y hoy día es supremamente fácil que con cualquier cosa que yo no me quiera comprometer, digo legalismo, y hago así, ¿sí ve? Como si al yo decir legalismo, ya borro la realidad del pecado y de las cosas. Si se desea vivir en juego, recreación dominical y descanso mundano, se acusa de legalismo a la obediencia en guardar el día del Señor. Si se quiere vivir en las modas mundanas y exhibir el cuerpo en sensualidad, se dice que la enseñanza sobre la modestia cristiana es legalismo. Así, lo que muchas veces no se está dispuesto a obedecer, o lo que revela que tenemos nuestros puntos ciegos en la vida espiritual, o lo que confronta las alianzas que hemos hecho con el pecado, hoy se descarta bajo la etiqueta de legalismo. Por eso, hermanos, creo que necesitamos examinar qué es en verdad el legalismo a la luz de la Escritura, no según las opiniones cambiantes de los hombres. La misma palabra nos exhorta a examinarlo todo. Primera Tesalonicenses 5:21. Y recordar juntamente con este discernimiento que el verdadero camino de la gracia
no elimina los mandamientos de Dios, sino que nos capacita más bien para andar en los mandamientos de Dios. Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Enseñándonos qué? La gracia enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia nos enseña a obedecer. En algún momento en la mente de esta generación, y sobre todo en nuestros contextos, la gracia es no obedecer. Tito dice, la gracia se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y aún a los deseos del mundo, a los deseos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, quiero poner un balance aquí, porque el asunto no es tan sencillo, hermanos, porque el legalismo sí existe. El legalismo sí existe y constituye un peligro tan grande como su contraparte, el antinomianismo. Cuando piensa en legalismo, entonces ese tiene un antónimo, su contraparte, su otro extremo, y le vamos a llamar antinomianismo. Hermanos, creo que nosotros no debemos ser tan rápidos en deshacernos de esta etiqueta de legalismo, como tampoco debemos ser prontos en imponerla livianamente a cualquier cosa. No podemos hacer negación, pero tampoco podemos ser rápidos en decir esto es legalismo, etcétera. Hermanos, porque en verdad la realidad es que todo creyente, y por ende toda iglesia, pues la iglesia no es más que el conjunto de creyentes, lleva consigo un remanente tanto de legalismo como de antinomianismo. Así que hermanos, aquí no podemos decir, hablemos del legalismo como de esa cosa que nunca nos ha pasado, nunca nos pasará y no estamos ni cerca. No, hermanos, voy a hablar del tema porque tenemos un remanente de legalistas, cada uno de nosotros. Y tenemos un remanente antinomiano, cada uno de nosotros. Según las circunstancias que se nos presenten, nuestras inclinaciones pueden alinearse hacia lo uno o hacia lo otro. Así funciona el pecado. ¿Me hago entender? Es decir, a veces cuando nos va a convenir, vamos a ser legalistas. Y cuando nos conviene, vamos a ser antinomianos. Negar esto, negar este peligro no es una salida, hermanos. Con humildad debemos reconocer que tenemos en nosotros mismos la materia prima para caer en cualquiera de estos dos extremos. En el legalismo, por ejemplo, añadiendo a la palabra mandamientos de hombres. O en el antinomianismo, usando la gracia como pretexto para nuestro libertinaje. No es tan sencillo, hermanos, como apelar a la buena intención. La buena intención siempre debe estar presente en lo que hace un cristiano, pero jamás es un fundamento seguro sobre el cual establecer una práctica. Muchos, incluso líderes, con el sincero deseo de proteger la gracia de Dios de todos los sistemas que atacan la gracia, terminan extendiendo tanto el muro de la gracia que lo derriban, abriendo paso a la mundanalidad. A estos se les debe recordar, Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otros,
con el celo de guardarse del pecado, empujan tanto el muro de la ley que también lo derriban cayendo en el legalismo, el formalismo y la negación práctica de la gracia. A ellos se les recuerda: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5, 1, 4. Le quiero hacer consciente que la Biblia le habla al legalista y al antinomiano. Y se lo habla a iglesias. ¿Por qué? Hermanos, porque somos proclives a lo uno o a lo otro, pero en lo más común, a lo uno y lo otro, según nos conviene. Así que aquí ninguno puede decir: hoy hubiera podido no venir a esta parte porque esto no me compete. No, hermanos. Quiero tratar este tema con un espíritu pastoral e instructivo. No estoy buscando defenderme ni defendernos. No buscamos una polémica vana, pero tampoco quiero huir de la tensión que surja. Tampoco buscamos un equilibrio carnal, hermanos, como si la solución o como si la fidelidad cristiana fuese encontrar un punto medio entre 50% de legalismo y 50% de antinomianismo, porque legalismo y antinomianismo son pecado, y 50% de uno y 50% de otro pecado da 100% de pecado, no de fidelidad. Entonces yo no le diría: hermano, usted es como legalista, póngale tres pesos de antinomianismo a la balanza para que equilibre. Es antinomiano, póngale 3 pesos de legalismo para que equilibre. No, hermanos, antinomianismo y legalismo son desviaciones. La palabra técnica es aberración. Una aberración es una desviación de un principio establecido. Son aberraciones con respecto a la ley. No queremos congraciarnos con unos ni maltratar a otros. Nuestro propósito es más noble, hermanos: alumbrar a la iglesia para discernir qué es el legalismo, examinar si en verdad lo somos, identificar qué tan cerca tenemos a este enemigo y sobre todo aprender cómo podemos honrar a Dios y su bendita palabra, pues en esa obediencia reverente encontraremos nuestro verdadero bien. Hermanos, los estigmas sin duda continuarán y nosotros no podemos hacer de los comentarios ajenos nuestra Biblia práctica. Es decir, ya que nos están diciendo eso, hermanos, como que estamos dando la impresión de no sé qué, entonces ¿por qué no hacemos esto para no dar la impresión? Hermanos, no conozco una iglesia fiel, ni un ministerio pastoral fiel que no haya sido acusado de legalista o de antinomiano. ¿Sabe, hermano, que al Señor Jesucristo lo acusaron de legalista y de antinomiano? Y si a él lo acusaron de legalista y de antinomiano, ¿qué esperamos nosotros, hermano? Las etiquetas van a seguir, los estigmas van a seguir, ya sea de legalismo, religiosidad, fanatismo, por el otro lado, de mundanalidad, debilidad o complacencia en la carne. Pero si entendemos bien este asunto, podremos servir al Señor con mayor limpieza de conciencia, con mayor libertad en Cristo y con corazones preparados para santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Déjeme dar esta mañana al menos una generalidad, quiero ubicarlo. Como puede notarse, tanto la palabra legalismo como antinomianismo giran en torno a la palabra ley. Legalismo, ley, de legis, de ley. Cuando hablamos de legalismo, obviamente cualquier cosa que digamos tiene relación con la ley. Y la palabra antinomianismo
Es una palabra compuesta, anti, contra, y nomos, ley, antinomos, contra la ley. Son términos generales. Lo complejo, hermanos, de hablar de estas cosas hoy es que cada uno le ha vertido su propio significado a lo que es legalismo y lo que es antinomianismo. Pero en el ámbito cristiano apuntan a lo mismo. Ambas son una perversión en la relación del hombre con la ley de Dios, es decir, con sus mandamientos santos y justos. Es decir, ambas, tanto el legalismo como el antinomianismo, son una perversión de la relación que existe entre el cristiano o del hombre, sea cristiano o no, con la ley de Dios. Sin duda, hermanos, que todo hombre está relacionado con la ley de Dios. Todo hombre. Sin duda que los cristianos estamos relacionados con la ley de Dios. El legalismo y el antinomianismo son una perversión de esa relación que el hombre tiene con la ley de Dios. Es decir, alguna respuesta hay que dar en cuanto a qué relación tiene un creyente del nuevo pacto con la ley de Dios. Y el legalismo tiene una respuesta, el antinomianismo tiene una respuesta. Y nos van a decir qué relación tiene el ser humano y los creyentes con la ley de Dios. Básicamente el legalista va a decir, todo hombre está relacionado con la ley de Dios, pero su explicación es una explicación que no honra la palabra de Dios. O sea, él reconoce que hay una relación de las personas y de los creyentes con la ley de Dios, pero su explicación no honra la Escritura. El antinomiano, en cambio, va a decir, el ser humano, pero sobre todo los cristianos, no tienen ninguna relación con la ley de Dios. Por eso, antinomos están en contra de la relación que debe tener un creyente contra la ley. Ambas hierran en extremos opuestos. Superficialmente se podría pensar que el legalista es aquel que ama demasiado la ley hasta el punto de exagerarla, mientras que el antinomiano es quien la odia y por eso la desecha. Sin embargo, el problema de fondo es más profundo y sorprendente. Tanto el legalismo como el antinomianismo comparten el mismo desprecio por la ley de Dios y su voluntad revelada. Quiero explicarle esto, hermano, porque me parece que ahí está la esencia del asunto. Se nos ha acostumbrado a pensar que, por ejemplo, vamos al contexto bíblico, ¿a quién identifica usted como los legalistas que son clásicos? El clásico ejemplo del legalista, el fariseo. Entonces la gente piensa que ellos amaban tanto la ley, que en ese amor desmedido por la ley, entonces la exageraron. Tenían tanto celo y amor por la ley que buscaron cómo protegerla y en ese intento exageraron. Hermanos, lo sorprendente es que el legalista y el antinomiano se encuentran en este punto. Ambos comparten el mismo desprecio por la ley de Dios y su voluntad revelada. Ambos sistemas están mostrando que desprecian la ley de Dios y su voluntad revelada. Aunque uno aparentemente la defiende con celo y el otro la rechaza abiertamente, en esencia, ambos están inconformes con lo que Dios ha ordenado, con lo que Dios ha dicho.
Ambos extremos muestran un corazón rebelde hacia la ley divina. Unos la desechan como inútil. A ellos se les puede decir, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Judas 4 le llama a los que desprecian la ley hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. En 2 de Pedro 2:10 se le habla al que desecha la ley como inútil, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Esto en cuanto al que la rechaza como inútil, como el antinomiano. En cambio, otros, como el legalista, la manipulan, la editan o le añaden. En contra de Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí nota, hermano, de nuevo? La Biblia reprende al uno como al otro. Al que desecha la ley, le dice, cuidado. Y al quien su falso amor por la ley le añade, la edita, le pone o le quita, también, hermano, está en este caso enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Note esto, que en el fondo ninguno está satisfecho con la ley tal como Dios la ha dado. En el fondo ninguno está satisfecho con el contenido de la ley, con el lugar que la ley ocupa en el plan redentor, con la intención con la que fue entregada, o con su expresión en la vida cristiana. Ninguno de los dos está de acuerdo con Dios en esto. Lo que pasa es que lo manifiestan de forma distinta. Unos ejemplos, hermano, y cuando yo doy ejemplos a veces temo porque a veces creo que me entienden que es eso y no más. No, hermanos, es un ejemplo de cómo funciona. Pero usted debe pedir al Señor capacidad para abrir su mente y aplicar eso más grande, pero quiero ubicarlo a través de unos ejemplos. El antinomiano dice, por ejemplo, le dije que está en desacuerdo con la ley de Dios, ¿no? Que tiene un conflicto con la ley como Dios la ha dado. Así que el antinomiano dice, por ejemplo, no puede ser que Dios ordene guardar un día entre 7. ¿Sí es lo que dice el antinomiano? No está de acuerdo. Así que él va a decir, yo no creo que Dios exija eso. Es más, yo no creo que para ser un buen cristiano, bla, 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 bla. ¿Qué está expresando él, hermanos? ¿Que eso que Dios mandó? Él no está de acuerdo. El legalista nos diría al respecto, no puede ser que Dios haya ordenado este mandamiento de forma tan sencilla y general. Debemos llenarlo de reglas humanas para cumplirlo. ¿Ya ve? Tampoco está de acuerdo con lo que el Señor ordenó o cómo lo ordenó. Él dice 2 versículos nomás para el día del Señor. No puede ser que Dios haya dicho esto tan simple y tan general. No. De todas formas, a mí me toca añadir algunas leyes para guardar este día. Porque como Dios lo dijo, se puede prestar para que la gente haga muchas cosas. ¿Ya ve? ¿Dónde está el conflicto del legalista? Que tampoco está de acuerdo con lo que Dios dijo de la ley. Así unos colocan la ley, por ejemplo, como el legalista, como requisito de salvación, anulando la gracia de Cristo. Cuando la Biblia afirma, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, Gálatas 2:21. Así que algunos van a decir, no puede ser que la ley no sirva para nada
en cuanto a nuestra justificación. Debo buscar una manera en cómo meto la ley para que el hombre sea justificado también, un poquito al menos, con la ley. ¿Sí ve que no está de acuerdo? No está de acuerdo. En cambio, otro dice, ya que es por la fe que uno viene a Cristo, no quiero tener nada que ver con esa ley. Como si la Biblia no dijera, hermanos, que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo, Gálatas 3:24, como si la palabra de Dios no constituyera la ley como norma de santificación, Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. El antinomiano, por ejemplo, insiste, la ley no puede exigir sacrificio en ninguna obra, todo debe ser voluntario. Piense lo que dice el antinomiano. El antinomiano está entrenado a pensar que todo aquello que signifique sacrificio, abnegación y obediencia va en contra de lo voluntario. Entonces, siempre van a afirmar, la ley no puede exigir sacrificio en ninguna obra, todo debe ser voluntario. El legalista entonces respondería, debe haber sacrificio, usted debe hacer las cosas aunque no lo quiera, Dios lo recompensará, o si no, al menos Dios no lo castigará. ¿Cuál es mi punto otra vez? Ninguno está tranquilo con la ley como Dios la dio. En ambos casos el problema es el mismo. Un corazón que no está en paz con la ley de Dios, tal como fue dada, en el lugar que Dios le concedió en sus planes. No debemos andar moviendo la ley de aquí para allá según nos convenga. No estamos tranquilos con que si Dios dijo, esta es la ley, déjela aquí, déjela ahí. El antinomiano y el legalista dice, no me sirve ese lugar. Si la ley dice o da una expresión, el antinomiano se descose por dentro diciendo, no puede ser que Dios mande esto. Y el otro puede decir, oiga, no puede ser que Dios mande esto, le faltó como algo. Ninguno está tranquilo en la intención de Dios de dar la ley, ni en sus expresiones. Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ni el legalismo ni el antinomianismo hacen uso legítimo de la ley. De allí, de ese mal uso de la ley, proviene una de las costumbres más peligrosas del antinomiano. Escuche bien, de este mal uso de la ley o del uso ilegítimo de la ley, proviene una de las costumbres más peligrosas del antinomiano: relegar la ley de Dios al pueblo judío. ¿Se ha dado cuenta? Todo lo que no quiere comprometerse, ¿a quién se lo atribuye? A los judíos. ¿Ya? ¿Y si ve? No hay ley. ¿Qué tal cosa? No, eso era para los judíos. ¿De judío? No, por eso, hermano. ¿Ya ve? Relegarlo a la época de Moisés, relegarlo a antiguas dispensaciones, en un entendimiento dispensacional de la palabra, ese es uno de sus errores fundamentales, decir que la ley fue para alguna dispensación. Incluso reducir los mandamientos de Dios a simples contextos culturales de las iglesias del Nuevo Testamento, como Corinto o Galacia, por decir un nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, está bien, entonces no lo va a mostrar en la ley, pero mire lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Hermano, pero eso era para los corintios. ¿Ya ve? No, pero es que era para los gálatas.
incluso llegando a considerar ciertas enseñanzas, en este caso el más citado de Pablo, como meras opiniones personales. Que Pablo era machista, ¿no ve? Era su cultura, entonces él ahí habló como un machista, pero pues no es lo que la Biblia quiere decir, etcétera. ¿Cuál es el punto del antinomiano, hermanos? Él quiere deshacerse, hermano, de todo lo que sea ley, precepto, orden, norma, todo lo que implique subordinación, sometimiento, eso le arde por dentro al antinomiano. Pero es que le arde, hermano. Le arde. No puede ser. Todo se despacha con un argumento simplista como eso era para ellos, no para nosotros. Y quizás, siendo consecuente con este punto de vista, relegando a libertad cristiana lo que debe ser un asunto de obediencia cristiana. ¿Sabe, hermano, la explicación del Día del Señor? Eso es libertad cristiana. ¿Qué? Hermanos, libertad cristiana, yo la entiendo, ya vamos después, quizá en 8 días o en 15, a hablar de la libertad cristiana. Eso existe. Y por eso el legalismo la persigue, porque existe. Eso es libertad cristiana. Pero la libertad cristiana no aplica cuando hay un mandamiento, hermanos. Cuando hay un mandamiento, la única libertad que tenemos es la de obedecer. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. Yo no puedo decir eso es libertad cristiana. No, hermano, libertad cristiana es lo que usted va a almorzar hoy. ¿Dios se lo dijo? ¿Dios se lo reveló? ¿Hay un texto? No, hermano. ¿Cómo hizo usted para traer lo que trae hoy? Miró su bolsillo, la alacena, el gusto, lo que sea. Porque la Biblia dice, de todo lo que vendan, coman. Bueno, a menos de que usted tenga conciencia, mala conciencia. Y en ese caso, es su conciencia, no me la imponga a mí. ¿Ya ve? Entonces la Biblia no habla de eso. Pero decir que guardar el día del Señor es un asunto de libertad cristiana. No, hermano, Dios dijo. Y cuando Dios dice, yo no tengo libertad. Si Dios habla, no hay libertad. Libertad cristiana puede hasta implicar en algunas actividades que tenemos los cristianos. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, hermanos, no se nos dio libertad para pecar. Cuando Dios dice tal cosa, no hay libertad cristiana. Ahí no aplica el principio. Libertad es cuando el Señor dice, da un mandamiento general y no especifica el asunto. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Dios está diciendo, eso sí le corresponde a usted. Yo le di el principio, bástese. Pero, hermanos, ni el principio regulador, ni el día del Señor, ni etcétera, muchas cosas, hermano, no son libertad cristiana. No se acerque a los movimientos antinomianos, hermano. Porque el antinomianismo tiene un aliado aquí, en cada uno de nosotros. ¿Ve? Hay una parte de nosotros que le gusta el antinomianismo, le da sentido, es decir, no estoy de acuerdo con esto. Y gracias a Dios, este predicador famoso lo dice. Entonces, ¿qué? Ya me puedo esconder, ya puedo esconder mi pecado detrás de este predicador. Y cuando mi conciencia me diga, y la obediencia, pero... ¿no? Sí, hermano, le recuerdo que usted no va a estar detrás de ese predicador el día del juicio. Usted va a estar solo el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, no por las palabras de aquel, por las tuyas. El antinomiano aparentemente centraliza todo en Cristo, pero no con discernimiento bíblico. Centraliza todo en Cristo como un reduccionismo que desprecia la voluntad revelada de Dios, más o menos así. El resultado es este:
Lo único importante es la fe para salvación, lo demás no importa, porque tenemos libertad en Cristo. Es una expresión más antinomiana que yo he leído estos últimos días, hermanos, o años. Es decir, lo más importante es la fe para la salvación de mi alma. Y yo diría, pues amén, sí. O eso del infierno, ¿verdad? Entonces, claro, lo demás no importa. Así que, ¿cómo adora usted? No importa. ¿Lo importante es que es algo? Sí. La adoración no importa. Lo que importa es la fe en Cristo, no su eclesiología. Lo importante es la fe en Cristo, no la obediencia. Lo importante es la fe en Cristo. Y parece una exaltación al Evangelio, ¿no? Pero es como si el Evangelio hubiera dicho, desde que usted sea salvo de no ir al infierno, tranquilo. Usted puede vivir como usted quiera, porque lo importante es que usted ya no va para el infierno. Gloria a Dios por eso. No me diga que ya salvado su pellejo, los intereses de Dios no importan. Eso me indica que usted está midiéndolo todo es conforme a su conveniencia. Ya que yo soy salvo, no importa. Ah, pero si son cosas que tienden a la gloria de Dios, eso no importa. Si es para su gloria, no importa. Lo importante es si eso me afecta a la salvación. A mí. Tan antinomiano, hermano, pero eso suena tan evangélico a veces. Cuidado, hermanos, hay un solo Cristo que es antibíblico, Hay un solo Cristo que es bíblico. Solo Cristo es bíblico, pero el que le estoy diciendo no es bíblico. Cuando usted me dice Cristo, para desechar la obediencia al Señor. En el otro extremo está uno de los terribles defectos del legalista: arder por dentro frente a los mandamientos generales y sencillos de la Escritura. Hermano, el legalista no puede descansar en la suficiencia de la palabra de Dios, ni en la intención del corazón, ni reconocer todas las cosas que han sido cumplidas en Cristo. El legalista no puede aceptar que una cosa llamada libertad cristiana sea un don de la gracia. No lo puede aceptar, hermanos. Él tiene conflicto con esto. El legalista le gustaría que la Biblia tuviera un código súper específico, hiper particularizado, porque no haya solaz en lo que Dios ha mandado. Y por eso su constante tentación a añadir preceptos y mandamientos que el Señor ha dicho, yo no mandé eso. Ellos se lo inventó, usted ahí sentado. Siempre el legalista necesita añadir. Siempre el legalista necesita editar. Editar es cuando usted escribe una palabra y dice, esa no me gustó, entonces la borra y busca una que se le acomode. El legalista se la pasa haciendo eso con la ley. No es que si la dejo así, es que se puede prestar para... ¿Me hago entender? Entonces nosotros como somos más pilos que Dios, ¿verdad? Y como Él no supo inspirar sus propias palabras, nosotros debemos buscar la mejor palabra que se acomode a nuestro punto de vista. No, mi hermano, si el Señor dijo así, es así. ¿No le faltó algo? No le faltó nada. Donde Él quiso ser específico, lo fue. Y donde no quiso ser específico, no lo fue. Siempre necesita arreglar, incluso corregir la ley, porque en el fondo considera que no fue lo bastante precisa. No es casual, hermanos, esto es histórico, búsquelo, que en su intento por cumplir la ley, los judíos en tiempos de Cristo terminaron añadiendo a la ley ya gruesa, ¿no cree? A la Torá. A mí se me hace, hermano, que esta Torá es lo suficientemente gruesa, ¿no le parece?
Pero fue el legalismo lo que hizo que para épocas de Cristo el judaísmo le haya añadido la ley 600 leyes para saber cómo cumplir la ley. ¿Ya me hago entender? ¿Sí, hermanos, que ellos no amaban la ley? La aborrecían. No es casual que hayan terminado elaborando preceptos humanos, convirtiendo lo que es un yugo santo, como es la ley, un yugo justo, en una carga insoportable. Perdiendo así la noción de lo que es propio, de lo que es ordenado por Dios, situando gustos o apreciaciones personales junto o por encima de la Escritura, porque el legalismo no se sacia. Una vez puesto un mandamiento al lado de la Biblia, el legalista dice, no, voy por más. No me sirve ir por debajo de la Biblia ni al lado. Voy siempre por más, siempre por más. Se me ha permitido el Señor en muchos años responder preguntas de unas y de otras. Y recuerdo la consulta muy humilde, me imagino, de un pastor. Me imagino que algo habré montado yo al internet y, pastor, ¿ustedes celebran cumpleaños? Yo, pues sí, pues no es un mandamiento, no hemos dicho, hermanos, celebraréis vuestros... No. Pero pues, realmente no. Pastor, ¿y no ha pensado que al celebrar eso están celebrando a un hombre? Yo pues ese peligro puede estar. Me imagino que algunas personas, cuando homenajean a alguien, le están diciendo, oh, tú eres, en su corazón, ¿no? Lo más importante, sin ti no podemos vivir, tú eres la fuente de nuestros beneficios y cosas así. Pero pues yo no conozco como eso y pues lo que yo quizás le recomendaría a alguna persona si la veo en eso como muy devota, es decir, hermano, mire, el Señor dice, pero hermano, ¿qué? No, para pastor, los pastores debemos, no, los pastores no debemos ahí hacer nada, hermano. A menos que de hermano saque el pick-up, que le llama, corroncho, ¿sí? Y empiece y pues yo diría, hermano, eso es mundanalidad, hermano, y tenga compasión de sus vecinos, ¿verdad? Pero entiendo el punto. ¿Qué dice la ley de los cumpleaños? ¿Qué dice? ¿No hay? Entonces, habrá que hacer una ley. Porque Dios no pudo haber dejado eso. ¿Me hago entender? Hermano. Yo no he podido con el decálogo, no sé usted. No hemos podido ni con el decálogo. Son 10 cosas. ¿Me va a añadir una onceava, una doceava? No he podido con las vocales. Como para que usted o cualquier otro diga, ¿qué tal una doceava o treceava o quinceava? O en el caso de los judíos, una 600. No, hermano. Apenas voy en eso. ¿Me hago entender? Nunca lo hemos superado, nunca lo superaremos. Y cuando eso no basta, hermano, el legalista sitúa sus gustos como si fueran la palabra de Dios y se los impone a otros. Eso ya es la tapa. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? Ustedes se inventaron una regla, es Corbán. Y con esa famosa regla que ustedes pusieron supuestamente para obedecer el mandamiento, ¿qué fue lo que hicieron? La pusieron
para desatender el mandamiento. Y eso siempre pasa cuando una ley del hombre se pone. Donde Dios no habló, hermano, pues dijo un reformador, cállese. Si Dios no habló, no hable usted. Tenemos tantas cosas donde Dios ha hablado, ¿no le parece? Mi conclusión, hermanos, 3 asuntos rápidos. Primero, reconozcamos los errores de ambos extremos. Solo quería inducirlo, provocarlo, para que usted entienda que el asunto hay que entenderlo, hermanos, que no es tan fácil, no es tan fácil. No queremos ser ni legalistas ni antinomianos y tampoco desobedientes, hermanos. Así que aquí no estamos para las etiquetas. ¿Qué es? ¿Qué dice la Biblia? Tanto el legalismo como el antinomianismo son peligros de la vida cristiana. Ambos son evidenciados y ambos son señalados en la Escritura. Quizás no con ese nombre, pero le cité textos donde se aborda el problema. El primero distorsiona la ley de Dios hasta hacerla un yugo imposible, negando la suficiencia de Cristo. El apóstol Pablo regañó a Pedro por eso. Porque el apóstol Pedro entonces, en la misma iglesia, invitaba a comer o se invitaban a comer entre los judíos. Y cuando él comía con los judíos, pues comía lo que come un judío, ¿verdad? Y cuando llegaban los gentiles, que ellos le metían cerdo al asunto y cosas así a su comida, ¿verdad? Entonces se acomodaba. Hipócrita, guardando leyes que usted ni nuestros padres hemos podido guardar. Y ahora imponiéndoselas a los gentiles. Haciendo de la ley algo imposible, hermanos, de llevar. Negando la suficiencia de Cristo. Pero el otro desprecia la ley y la voluntad revelada de Dios, usando la gracia como excusa para la carne. No, hermano, no me diga eso. Yo estoy en la gracia. Ah, no, pero es que esas mundanas, eso es en la gracia, hermano. No se haga legalista. ¿Verdad? Ambos coinciden con su desprecio práctico por la ley santa, justa y buena. Sin importar, yo recuerdo, hermanos, aquí paréntesis que me voy acordando de cositas antinomianas y estábamos en el seminario y recuerdo que se levantó un pastor, estábamos hablando de la disciplina eclesiástica, el predicador estaba enseñando el principio y dijo, no, estoy indignado con esta clase, nosotros en nuestra iglesia hemos preferido amar al pecador. Entonces quedamos como... ¿Me hago entender? O sea, si en su iglesia pasan asuntos de irreverencia, desobediencia, adulterio, cosas así, ¿lo aman? ¿Qué significa eso? O sea, ¿lo abrazamos? ¿Lo felicitamos? Así pasa, hermanos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Ya no estamos en la ley, dicen. Eso es muy antinomiano, hermanos. Eso es horrible. Sin importar si nos identificamos con uno o con otro pecado, hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos gobierne y no tenga miedo. Que la palabra gobierne. Y no busquemos un supuesto equilibrio bueno, no va a ser ni tan legalista ni tan... No, hermanos, no sea ni lo uno ni lo otro. Que la palabra de Dios gobierne. ¿Sabe? Alguien dijo que si nos tomamos la Biblia en serio, y es verdad, hermanos, algunas veces vamos a sonar como legalistas y a veces como antinomianos. ¿Es verdad? A veces vamos a decir, sin obras. Y a veces vamos a decir, ¿y las obras? Es decir, pero entonces aquí, ¿qué creemos? Bueno, por eso es la clase, ¿no? Porque a veces el Evangelio nos dice, sin obras. Y a veces nos van a decir, no me diga que tiene fe, sin obras. ¿Dónde están tus obras? Cuando nos tomamos la Biblia en serio, a veces vamos a sonar, no que lo seamos, de uno o de otro. Segundo, atendamos con sensibilidad este estudio. No basta con señalar los errores fuera
examinemos nuestro propio corazón, porque en cada uno de nosotros late un remanente tanto de legalismo como de antinomianismo. Hermanos, no deseo que aquí nos llamemos unos a otros legalistas o antinomianos. Creo que por ahora ese no es el problema, sino que apreciamos tendencias de unas y de otras. Por eso necesitamos este estudio para discernir con claridad qué es el legalismo, qué es el antinomianismo y cómo ambos amenazan nuestra fidelidad a Cristo. El desafío es atender con mente abierta y corazón humilde, orando como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y tercero, respondamos con fidelidad evangélica a la palabra. La solución de esta tensión no está en movernos de un extremo al otro, sino permanecer en Cristo y en su palabra. Solo así podremos hacer un uso legítimo de la ley, entendiendo su propósito de mostrarnos a Cristo, guiarnos en santificación y preservar la pureza de la iglesia. Ciertamente, hermanos, nos será necesario seguir aprendiendo los asuntos relacionados con la ley, principalmente lo que tiene que ver con sus aspectos y usos. Así que lleves este consejo para la casa, si quiere que esta clase, si quiere enriquecerse usted en casa y en ir más preparado, animo a mis hermanos a este estudio personal. Estudie los aspectos de la ley y los usos de la ley, es decir, bajo qué aspectos debemos entender la ley de Dios y qué usos Dios le ha concedido en la vida del ser humano. Pero al final de todo, hermanos, este entendimiento es para que podamos servir a Dios con fidelidad, limpia conciencia, fe sincera, obediencia gozosa, santificando al Señor en nuestros corazones y estando preparados para dar razón de nuestra esperanza. Oremos.